Hola, en este video vamos a hacer algunos ejemplos de solución de problemas relacionados con el campo eléctrico. Esta presentación está publicada en la página de Google que está allá abajo en el enlace que se puede ver y pues pueden ahí acceder para resolver otros problemas. Entonces comencemos primero con los campos de una partícula puntual. Hay algunos problemas aquí que ya hicimos en algunas de las clases. Miremos el que está abajo, el de las dos partículas que están unidas por una cuerda, una partícula positiva y una partícula negativa. La idea en este problema es que hay una partícula que está atada, como pegada, esta partícula está pegada a, a la mesa que estamos viendo y no se puede mover la partícula roja, que es de carga positiva, mientras que la partícula azul, esa partícula sí se puede mover, esta que tenemos acá, se puede mover y está sintiendo varias fuerzas. Lo más importante es que si no existiera este campo eléctrico uniforme en la zona, pues la partícula azul, la partícula de carga negativa, pues simplemente se sentiría atraída hacia la partícula positiva y pues no habría tensión en esa cuerda que las está atando y actuaría solamente la fuerza de atracción. Pero, como tenemos este campo eléctrico en esta zona, pues el campo eléctrico le ejerce a la carga negativa una fuerza que va en esta dirección. ¿Por qué? Porque la fuerza dentro de un campo es igual a Q por E. Y esto quiere decir que si la carga es negativa, la fuerza va en dirección contraria al campo. En este caso, la carga es negativa y por lo tanto siente una fuerza en dirección contraria al campo. Entonces, si hiciéramos el diagrama de fuerzas sobre esa partícula negativa, tendríamos lo siguiente. Una fuerza de atracción que va hacia la derecha, tendríamos una tensión que va hacia la derecha también, aquí tenemos la fuerza de atracción que se da por la ley de Coulomb, y tendríamos una fuerza de repulsión, perdón, no de repulsión, una fuerza debida al campo eléctrico que va en esta dirección. Si todo ese sistema está en equilibrio, pues simplemente lo que hacemos es aplicar la ley de Coulomb para poder resolver este problema. Entonces vamos a resolverlo aquí en esta parte. Simplemente hacemos sumatoria de fuerzas igual a 0 en la dirección horizontal, que es en la dirección que estamos haciendo este diagrama de fuerzas. Y lo que tendríamos es, hacia la derecha estaría la ley de Coulomb, que nos daría K por Q1 por Q2 sobre la distancia que la separa al cuadrado. La pongo en valor absoluto porque ya le colocamos el signo a esta componente de la fuerza, más la tensión, y esto nos tiene que dar igual a la fuerza debido al campo eléctrico, que sería Q por E. Q1 es la negativa, Q1 es menor que 0. Entonces, si queremos obtener la tensión, pues es muy sencillo, simplemente tendríamos que esto sería Q1 por E menos K por Q1 por Q2 sobre L al cuadrado. Y reemplazamos y con esto obtenemos nuestra tensión. No tiene mucho más complicado este problema, hay una variación importante que hacen abajo. El primer problema, la pregunta A, la primera parte del problema es pues encontrar la tensión, ya lo hicimos. Y la parte B, como ustedes pueden ver, dice, ¿qué pasará con la tensión si ambas cargas fueran negativas? Entonces, en este caso, si ambas cargas fueran negativas, eh, ¿cuál de estas fuerzas cambiaría? Pues la tensión no va a cambiar, la fuerza debido al campo sobre la carga azul no va a cambiar, la carga negativa, pero ahora tendríamos que esta fuerza se volvería una fuerza repulsiva, o sea, pasaría a actuar en esta dirección. Y por lo tanto, en estas ecuaciones que tenemos acá arriba, lo que cambiaría es que aquí apareciera un signo menos y por lo tanto aquí sería un signo más. Es decir, la tensión tendría que aumentar. Y pues es obvio porque ahora en este segundo caso la tensión estaría compitiendo con estas dos fuerzas, la debida al campo eléctrico y la debida a la repulsión entre las partículas. Entonces la tensión debería aumentar. Y eso es lo que pasaría. Bien, sigamos con otro problema. Este es un problema simplemente de análisis, de empezar a ver cuáles campos, por ejemplo, se van a cancelar o no en el origen. Miremos en el primer caso. La idea de este problema es que organizar todas estas configuraciones de acuerdo a la que tenga mayor campo en este punto del centro. Entonces uno como analiza estos problemas, lo más sencillo es pensar hacia dónde va el campo, digamos, cojamos esta configuración, hacia dónde va el campo que hace
la primera partícula negativa que está a la izquierda en ese punto. Entonces, como es una partícula negativa, el campo iría entrando hacia ella. ¿Hacia dónde va el campo que hace la partícula positiva a la izquierda en este punto? Como es una partícula positiva, el campo iría saliendo y pues iría hacia la derecha, y es un poco más pequeño porque está más lejos. ¿Hacia dónde va el campo de esta partícula en el centro, ahí en ese punto central? Como es negativa, es un campo que va entrando hacia ella. ¿Y hacia dónde va el campo de esta partícula en ese punto central? Como es positiva, es un campo que va saliendo y pequeño. Y como vemos, cuando sumemos todas estas flechas, pues nos va a dar 0. Así lo pueden ir haciendo en cada uno de los casos sin tener que hacer ecuaciones y pueden resolver ese problema. Miremos alguno de estos. A ver, este que está el segundo, el número 7. Vamos a hacer este. Dice, en la figura las 4 partículas forman un cuadrado del lado A y tiene cargas Q1. Tiene cargas Q1 igual a esta carga, Q2 igual a esta carga, Q3 igual a esta carga y Q4. Bueno. En notación de vector unitario, ¿cuál es el campo eléctrico neto que las partículas producen en el centro? Entonces acá nos están preguntando cuánto es el campo que produce estas partículas aquí en el centro. Bien, entonces este problema se puede hacer, digamos, de forma tradicional, calculando simplemente el campo que hace Q1 en el centro, descomponiéndolo en X y Y, Q2 en el centro, etcétera. Hacer todas esas ecuaciones y al final pues vamos a sumar y a calcular el vector total. Pero tal vez es posible simplificar un poco este problema teniendo en cuenta los valores de las cargas. Por ejemplo, Q1 vale 10 y la que está diametralmente opuesta, que es Q3, vale más 20 nanocoulombs. Entonces hay una relación entre ellas dos. Eso es lo que quiero decir es lo siguiente. Q1 va a ser un vector de campo aproximadamente, digamos, de este tamaño. Y Q3 va a ser un vector de campo que va a ser como el doble de tamaño porque tiene el doble de carga y las dos están a la misma distancia. Es decir, que cuando yo sume estas dos, al final me va a quedar simplemente una flechita que va en esta dirección. En cuanto yo sume el campo de Q1 y Q3, que es el equivalente a como si Q1 no existiera y Q3 tuviera un valor de 10. En otras palabras, Q1 vale 10 nanocoulombs, Q3 vale 20 nanocoulombs. El campo de estos 10 nanocoulombs de Q1 va a cancelar el campo de 10 nanocoulombs de Q3. Y al final es como si Q1 no existiera y Q3 valiera solo 10 nanocoulombs. Con Q2 y con Q4 pasa algo similar. Q2 vale menos 20 y Q4 vale menos 10. O sea, Q2 es 2 veces Q4. Entonces, si yo dibujara el campo de Q2, sería un campo que va entrando a ella, que sería más o menos así. Y el campo de Q4 va entrando a ella, pero es la mitad. Y cuando sume esas dos, me va a quedar solamente un campo que va hacia arriba, como si no existiera Q4 y solamente Q2 tuviera un valor de menos 10. Al final, cuando sume estas dos flechas que tengo acá, voy a tener un campo neto que va simplemente hacia arriba, en dirección Y, que es la suma de las componentes verticales de estos dos, que son realmente iguales, porque al final estamos a la misma distancia y la magnitud es 10 nanocoulombs para los equivalentes. Entonces al final lo que tenemos es que el campo final de este problema va en dirección J, o sea, el vector unitario que lo describe es J, por eso tenemos aquí esta respuesta, y el valor es simplemente K multiplicado por 10 nanocoulombs sobre la distancia, que es esta distancia, que la sacamos con el teorema de Pitágoras. Esto es a medios, esto es a medios, y entonces podemos sacar esta distancia. Entonces sobre esa distancia al cuadrado, y la multiplicamos por 2 porque estamos sumando esta componente vertical y esta componente vertical, y con eso seguramente llegamos a esta respuesta. Entonces esta es la manera de resolverlo. Lo importante para resaltar acá es que no siempre hay que ponerse a hacer todas las ecuaciones desde el principio, sino que en algunas veces las simetrías del problema nos permiten resolver pues, estos problemas de forma más sencilla. Sigamos con otro ejemplo, digamos este que tenemos acá. Tenemos una pelota, vamos a checar un poquito. Tenemos una pelota de corcho cargada que tiene una masa, está suspendida, nos dan el campo.
Este campo va en esa dirección que está así, como la que se muestra. Nos dicen que la pelota está orientada, está en equilibrio a 37 grados y nos piden cuánto es la carga y cuánto es la tensión. Entonces, como este problema es de equilibrio de fuerzas, lo que hacemos es hacer un diagrama de fuerzas sobre la carga. Sobre la carga tenemos, primero que todo, mg, que va hacia abajo. Tenemos también una tensión T, que va en esta dirección. Si coloco esto, este es el mismo ángulo θ, ¿sí? Y tenemos una fuerza de campo eléctrico que va en esta dirección, en la misma dirección del campo eléctrico, y es Q por E. ¿Por qué razón la tomé en esta dirección y no la tomé en dirección contraria? ¿Por qué no la tomé en esta dirección, hacia acá? Pues sencillamente porque lo que tenemos es que la partícula se movió aproximadamente en la dirección del campo. Eso quiere decir que la carga es positiva. ¿Y cómo sabemos eso? Pues porque se inclinó en la misma dirección del campo, y por esa razón pues entonces se ve que la fuerza va hacia allá. Ahora lo único que quedaría sería sumar por componentes y hacer sumatorias iguales a 0. Y entonces, ¿cómo lo haríamos? Como siempre, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. ¿Y esas fuerzas cuáles son? Según este diagrama que tenemos acá. Entonces, miremos acá el diagrama. Las fuerzas en el eje X serían Q positivo, tenemos Q por E en el eje X menos T por seno de θ, y esto nos tiene que dar 0. Esto que estoy dibujando acá, esto es Q por EX. Simplemente es multiplicar a Q por el valor de la componente del campo en el eje X. Y después estamos sacando esta componente de la tensión, que es esta misma, que va hacia atrás. ¿Listo? Y ahora, en el eje Y, ¿qué tendríamos? En el eje Y tendríamos positivo, sería T por coseno de θ, porque estamos hablando de la adyacente, acá, esta misma. Y hacia abajo teníamos menos mg. Y nos falta incluir esta componente vertical del campo, que sería Q por E en Y. Y todo esto nos daría 0. Entonces, tenemos dos incógnitas, ¿no?, en este problema. Una incógnita es Q, que aparece en las dos ecuaciones, y la otra incógnita es T, que aparece también en las dos ecuaciones. Y pues este problema se resuelve sencillamente de la forma que uno resuelve un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, despejando una, reemplazándola en la otra, y ya está. Entonces, por ejemplo, si despejamos de la primera la tensión, tendríamos que tensión es igual a Q por EX sobre seno de θ. Todo esto lo tenemos porque θ nos lo dieron, y EX también, Q es una de las incógnitas, y esto lo reemplazamos aquí, y nos quedaría queda un coseno sobre un seno, ¿no? Entonces quedaría Q por X por cotangente de θ, que es coseno sobre seno, menos mg más Q por EY igual 0. Y en esta ecuación, ¿qué tenemos? Tenemos X, tenemos θ, esto sale, tenemos la masa, tenemos la gravedad y tenemos EY. Y entonces queda fácil despejar cuánto vale Q. Y después, teniendo el valor de Q, pues nos devolvemos a la ecuación de la tensión y tenemos la tensión. Entonces así podemos resolver este problema. Si en algún momento no ven dónde sale EX y EY, pues aquí están, ¿no? Esta sería EX, que vale 3, y EY, que vale 5, todo por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Entonces todos estos problemas simplemente se resuelven haciendo sumatorias de fuerzas iguales a 0. ¿Ok? Bien, miremos otro problema. Digamos este de arriba, a ver cómo se resolverá. Entonces, tenemos, la figura nos muestra dos partículas cargadas que están fijas, dos partículas cargadas fijas en su lugar con una separación L. Entonces ahí están, una es negativa, otra es positiva. La relación Q1 sobre Q2 de las cargas, de las magnitudes de las cargas, es 4. Entonces nos dieron esa relación.
Esto es una relación de las magnitudes, o sea, realmente aquí va esto es en valor absoluto y por eso nos da 4. Entonces hay una que es 4 veces más grande que la otra. Y como nos están diciendo que Q1 sobre Q2 es 4, pues claramente tenemos que Q1 es la más grande, porque Q1 es 4 veces Q2. La figura al lado B muestra la componente X del campo eléctrico neto a lo largo del eje X justo a la derecha de la partícula 2. La escala horizontal es tal que xs vale 30. Si xs vale 30 quiere decir que esto vale 10, esto vale 20 y pues esto vale 30 centímetros. Bien, o sea, cuando nos dan esta escala nos permiten saber cuánto vale cada una de las cajitas. Entonces la pregunta es, ¿a qué valor de x mayor que 0 el campo eléctrico neto es máximo? Ya que si la partícula 2 tiene una carga tal que menos Q2 es igual a esto, ¿cuál es el valor de ese máximo? Entonces nos están preguntando, por aquí en algún momento, como ustedes pueden ver la figura, ellos están caminando a lo largo del eje X y van graficando el campo. Y como pueden ver, pues el campo va a tener como un máximo, tiene como una asíntota en alguna posición de X, que no sabemos cuál es, y nos están preguntando pues esa asíntota cuánto vale. ¿Listo? O sea, esto quiere decir, esto va como creciendo y tiene que tener como un máximo en algún momento. Entonces lo que hacemos en este caso es, como no sabemos eso, la posición, pues escogemos un X cualquiera, digamos este es nuestro X donde nos vamos a parar. Vamos a calcular el campo neto en ese punto, y después de calcular ese campo neto, pues calculamos el máximo derivando respecto a X. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. El campo neto en ese punto de X es igual, vamos a escribirlo. El campo en ese punto de X sería igual. Igual. Esa es la magnitud en el eje X, ¿no? Entonces, la partícula Q2 es negativa, hace un campo hacia la izquierda en este punto de X entrando hacia ella. Entonces sería menos K por Q2 sobre la distancia que la separa al cuadrado, que sería X al cuadrado. Y ahora, el campo que hace la partícula 1, como es positiva, va saliendo, va hacia la derecha, entonces tendríamos un más K por Q1 sobre, y la distancia que la separa sería toda esta X sumada con toda esta L. Sería X más L al cuadrado. Y esto es el campo total, no lo podemos igualar a 0 porque eso no es lo que nos están pidiendo. Pero este es el campo total que tenemos acá. Bien, no olvidemos que hay una relación, nos dijeron que Q1 sobre Q2 es igual a 4, o sea, lo que hemos dicho, Q1 es 4 veces Q2, al final nos está dando Q2, listo. Q1 es 4 veces Q2, entonces voy a reemplazar. En vez de Q1, esto, voy a escribir, esto es 4 veces Q2. Entonces tendríamos menos K por Q2 sobre X al cuadrado más K por 4 Q2 sobre X más L al cuadrado. Bien, y aquí podríamos factorizar un poco. Tendríamos que el campo es igual a K por Q2 todo factor de 4 sobre X más L al cuadrado menos 1 sobre X al cuadrado. Bien, listo. Este es nuestro campo. Si ahora queremos calcular cuánto es el máximo de ese campo, pues tendremos que derivar respecto a X e igualar esa derivada a 0. Entonces derivada de X respecto a X es igual a 0, esto es lo que queremos. Y esto nos daría K por Q2. La primera derivada de acá nos daría menos 8 sobre X más L al cubo. Estamos derivando este primer término. Y ahora derivamos el otro término por la derivada interna, que es 1, listo. Y este nos daría más 2
por x al cubo. Y eso lo queremos igualar a 0, entonces si igualamos a 0, o esto vale 0 o esto vale 0, claramente pues no estamos en este caso porque q2 valdría 0. Entonces lo que tenemos es que menos 8 sobre x más l al cubo es igual a 2 sobre x al cubo. Entonces tendríamos menos 8 sobre x más l al cubo es igual a 2 sobre x al cubo. Perdón. Oh. Vamos a borrar. Este es el borrador. Listo. Entonces lo que tendríamos es, al igualar a 0 estas cosas, voy a pasar a sumar el menos 8 y entonces nos daría lo siguiente. 8 sobre x más l al cubo es igual a 2 sobre x al cubo. Esto nos daría x al cubo por 8 igual a 2 por x más l al cubo. Sacamos entonces raíz cúbica y tendríamos que x por 2, porque la raíz cúbica de 8 es 2, es igual a x más l por raíz cúbica de 2. ¿Bien? Listo, sigamos acá un poco, más espacio. Y entonces, si despejamos, tendríamos 2x igual a raíz cúbica de 2 por x más raíz cúbica de 2 por l. Pasamos la x a restar y tendríamos x factor de 2 menos raíz cúbica de esto igual a raíz cúbica de 2 por l. Y finalmente x es igual a raíz cúbica de 2 por l sobre 2 menos raíz cúbica de 2. Reemplazamos y obtenemos nuestra respuesta. Bien, entonces esto nos da el x, y si luego ustedes cogen este x y lo reemplazan acá, pues eso les va a dar el campo máximo. Entonces reemplazan ese x acá, reemplazan este valor de la carga y les va a dar el campo máximo. ¿Listo? Entonces de esta manera es que se resuelven estos problemas. De nuevo, uno mira qué le están preguntando, escribe eso y pues obtiene, en este caso toca derivar para sacar el máximo. O sea, todo esto es en términos de campos netos. Entonces nos decían dónde es máximo el campo neto. Entonces lo que hicimos fue escribir un x cualquiera y calcular el campo neto ahí y luego calculamos su máximo. Ya pasemos de estos de cargas puntuales. Los dipolos, pues es básicamente lo que se hizo en clase. Calcular el campo del dipolo, en eso no nos vamos a detener. Aquí es la sumatoria, esto es un cuadripolo. Entonces calcular el campo en el punto 21 es calcular el campo que este hacia acá, que este hacia acá, que este hacia acá. Son todos partículas puntuales. Y cuando se suman todos esos campos, al final se va a ver que cuando estamos muy lejos, o sea, cuando la distancia z, esta, es muy larga comparada con d, pues entonces se obtiene esta aproximación. Y eso lo que quiere decir es que el campo del dipolo decrece con z a la 4, con la distancia a la 4, en un cuadripolo. Bien, densidades. Entonces recuerden que tenemos el concepto de densidad, ρ, que es como carga total sobre volumen cuando es uniforme. A ver, tenemos tres densidades. Lambda, que cuando es uniforme es simplemente la carga sobre la distancia. Sigma, que es la carga sobre el área. Y ρ, que es la carga sobre el volumen. Bien, entonces miremos cómo se haría la primera parte. Dicen, tienen una carga de menos 300 E. Recuerden que es 1.6 por 10 a la menos 19, que está uniformemente distribuida a lo largo de un arco circular de radio 4, que subtiende un ángulo de 40 grados. Básicamente ustedes tienen un arco así y les están diciendo que esto es 40 grados y les dieron también el radio. Entonces les preguntan, ¿cuánto es la densidad lineal de carga? Entonces simplemente esto es Q sobre la longitud, y la longitud es cuánto mide esta longitud de arco, que sería Q sobre R por teta. Pero pilas, aquí es muy importante que teta tiene que estar en radianes. ¿Está bien?
θ tiene que estar en radianes para que funcione esta expresión. No pueden poner aquí R por 40 grados, no. Esos 40 hay que pasarlos. Y pues así calculan las diferentes densidades. Eso no tiene mucho misterio. Y estos problemas, ya de cargas continuas, no implican que ustedes se tengan que poner a calcular de nuevo con integrales de las fórmulas, sino lo que deben hacer es utilizar los resultados de esas integrales, las fórmulas finales, para saber si las entendieron o no y las saben usar. De un anillo, ¿no? Campo eléctrico de un anillo, en este caso de carga positiva, pues primero que todo, cuando se hace a lo largo del eje, pues va saliendo del eje, ¿sí? Como se muestra en la figura. Si estamos al lado de atrás, pues va saliendo hacia atrás, ¿verdad? Y pues nos da esta fórmula. Esta es la fórmula que nos describe el campo a lo largo del eje de un anillo. A es el radio y X es la distancia y Q es la carga total que tiene este anillo de carga uniforme. Entonces, volvemos a nuestro problema. Y en este problema lo que nos están diciendo es que el campo en este punto P señalado es igual a 0. Y por lo tanto, pues debe haber una relación específica entre las cargas Q1 y Q2. La pregunta es cuánto es esa relación. Como la condición que nos están dando es que el campo en P vale 0, pues tenemos que escribir el campo en P. Y luego de escribir el campo en P, lo igualamos a 0 y ahí podremos despejar la relación de las cargas. Entonces escribamos cuánto es el campo neto en el punto P. Vamos a correr esto acá. Y lo que tendríamos es, el campo neto en el punto P sería pues el campo del anillo de carga 1 que iría saliendo menos el campo debido al anillo de carga 2 que va para el otro lado. ¿Por qué? Porque va saliendo respecto al anillo 2. ¿Cuánto valen estos campos? K por Q1 por la distancia que separa al centro de mi anillo respecto al punto, que sería R, dividido entre el radio al cuadrado de mi anillo más la distancia al cuadrado, que es R al cuadrado, y toda la 3 medios, menos E2, que sería K por Q2, no les pongo valor absoluto porque Q1 y Q2 son positivos, por la distancia que separa a este centro de este anillo de este punto P, que es 2R, porque todo esto es 3R, por lo tanto esto es 2R, sería 2R, dividido entre R al cuadrado más 2R al cuadrado, o sea 4R al cuadrado, a la 3 medios. La condición que nos dicen es que este campo debe valer 0, y por lo tanto debe haber una relación entre las cargas. Aquí inmediatamente uno ve que se cancelan un par de cosas, pues estas Q's y estas R's, ¿verdad? Y finalmente entonces lo que tenemos es Q1 sobre 2R al cuadrado a la 3 medios es igual a Q2 sobre 5R al cuadrado a la 3 medios. Lo que nos están pidiendo en este problema es Q1 sobre Q2. Entonces lo vamos a despejar. Q1 sobre Q2 es igual a 2R al cuadrado todo a la 3 medios dividido entre 5R al cuadrado todo a la 3 medios. Esto es igual a 2R cuadrado sobre 5R cuadrado a la 3 medios. Se nos van las R cuadrados y nos queda simplemente 2 quintos a la 3 medios. Vamos a ver eso cuánto es, puedes escribirlo aquí aparte. Eso sería 0.4 a la 1.5, 0.253 más o menos. Eso es lo que nos da. Aquí hubo un error, aquí faltaba un 2. Y entonces quedó Q1 sobre Q2, ese 2 acá.
Y finalmente entonces Q1 sobre Q2 nos daría el doble de esto, sería Q1 sobre Q2, sería 2 por 0.53 y ese es específicamente este valor que tenemos aquí abajo. Bien, entonces en resumen, no es necesario en todos los casos continuos hacer la integral, podemos utilizar ya los resultados, lo importante es entender los resultados. Entonces, en este caso, vamos a mirar el ejemplo de abajo. En esta parte de los arcos circulares, lo más importante es recordar que, pues, primero hay que integrar, depende del ángulo, pero el campo siempre va en la dirección que divide en dos el arco. Por ejemplo, en el caso de arriba, el campo irá en esta dirección, ¿sí? Y aquí en el caso de abajo, en el problema de abajo, tenemos que los campos, digamos, de la carga de arriba produciría aquí en el centro, iría hacia abajo, y esta carga de abajo, el eje que la corta en dos, pues es vertical, y como es negativa también va hacia abajo, o sea que los dos se suman. Por lo tanto, estos dos se ayudan. O sea que el campo neto uno espera que definitivamente vaya hacia abajo, y el ángulo, medido así, es menos 90. O sea, la respuesta del B sale inmediatamente. Bien, ahora, ¿cómo haremos para resolver el ejercicio 27 que está allá abajo? Vamos a agrandar un poco esto. ¿Cómo haremos para resolver este ejercicio? Entonces, a ver, ¿cuál es la idea? Arriba tenemos un semicírculo de carga Q, abajo tenemos un semicírculo de carga menos Q, nos dan los valores de Q y nos preguntan cuánto es la magnitud del campo producido en el punto P. Como ya vimos, como estamos a las mismas distancias y todas estas cosas porque es un círculo, pues calcular el de arriba es lo mismo que calcular el de abajo, la dirección es la misma, o sea que simplemente podemos calcular el campo debido a la carga de arriba y multiplicamos por 2. Entonces, ¿cómo haríamos? De nuevo, uno cuando va a hacer estos problemas de cargas distribuidas, lo primero que hay que hacer es tomar un dq apropiado para ver qué pasa con ese dq y con el simétrico. Entonces tomamos este dq que está acá y este dq haría un campo que va saliendo en este punto, ¿cierto? Y si yo tomo el opuesto simétricamente, pues ese generaría un campo que va en esta dirección. Y cuando yo lo sume, pues estos dos se van a cancelar y como ya dijimos, nos va a quedar un campo neto hacia abajo. Esto implica, por tanto, que cuando yo esté calculando el campo de una pequeña carga de estas, pues solamente me interesa la componente vertical y no la horizontal. Entonces vamos a poner nombres, esto es teta y por lo tanto esto es teta. Y de esta manera lo único que me interesa es esta componente vertical que es esta misma. ¿Bien? Bien, entonces vamos a escribir esa componente vertical y tendríamos lo siguiente. El pequeño campo que hace esa cosita chiquita, porque ya sabemos la dirección es hacia abajo, el pequeño campo que hace en Y, lo escribimos como el pequeño campo que hace en Y, ese de Q, este es de Q, ese pequeño campo es igual a K por dQ sobre la distancia al cuadrado, esa es la definición. Y esto nos va a dar igual a K, dQ dejémoslo ahí, todavía no lo saquemos, y sobre la distancia al cuadrado que es simplemente el radio, ¿no? El radio del círculo todo al cuadrado. Y ahora sí, digamos cuánto es dq. Dq tiene que ver, pues sabemos que dq como es unidimensional, dq es lambda por dl. Y eso quiere decir que tenemos que calcular cuánto es esta longitud de arco chiquita que quedó encerrada en el dq. Y la longitud de arco cuando uno tiene un radio y tiene un pequeño ángulo θ, pues es simplemente el radio por el ángulo que uno está subtendiendo, r por dθ, longitud de arco de un círculo. Entonces es lo que ponemos acá, lambda por r por dθ sobre r cuadrado. Y finalmente esto nos va a quedar k por lambda por dθ sobre r. ¿Listo? Y ahora lo que tenemos que hacer es que para calcular el campo total en Y debemos integrar, o sea, todo esto debemos integrarlo. Y esta última integral, pues vamos a ver qué podríamos sacar. El k, el lambda y el r lo podemos sacar, entonces queda esta integral solamente. Y finalmente,
Entonces nuestro campo nos va a dar K por lambda sobre R, y la integral de teta pues nos va a dar, aquí en este caso va desde 0 hasta pi, ¿cierto? Eso nos da teta. Entonces aquí colocamos el ángulo total, que es pi. Es muy importante ponerlo en radianes. Esto va desde 0 hasta pi. Y listo, ese es el campo en el eje Y, debido al semicírculo de arriba. El campo total sería 2 veces esto, porque el de abajo también va en la misma dirección. Entonces K por lambda pi sobre R. Entonces el campo en Y es 2 veces K por lambda por pi sobre R. Y lambda, ¿cómo lo podemos sacar? Pues como es uniforme, sería Q sobre la longitud. Y la longitud será la longitud de un semicírculo. Y la longitud del semicírculo, pues si el de un círculo es 2πr, el de un semicírculo es pi por r. Podemos meter esto acá otra vez. Y al final el campo nos va a dar 2 por K por lambda por pi. 2 por K por pi. Y lambda es Q sobre pi r, y por el otro nos queda pi r al cuadrado, se van los pi's, y al final nos queda 2 por K por Q sobre r al cuadrado. Y reemplazamos y después obtenemos nuestra solución. Bien, entonces en resumen, siempre que tengamos segmentos circulares, el campo siempre va a ir como la línea que divide el segmento en dos, saliendo o entrando por esa línea. Y pues cuando tengamos diferentes segmentos, lo que tenemos que utilizar es principio de superposición. Bueno, aquí hay más problemas con este estilo, vamos a mirar más adelante. Otro con anillos, vamos a mirar los discos cargados. En el caso de un disco cargado, otra vez tendríamos que mirar cuál es la fórmula del disco cargado. La deducción pues está en los libros, eso no tiene ningún misterio. Vamos a mirar la fórmula del disco cargado, que es esta. Cuando uno tiene un disco cargado, a lo largo del eje tiene un campo descrito por esta expresión de arriba. Y bueno, uno cuando habla de que el radio tiende a infinito o que esté muy cerca uno del disco, pues tiene un campo uniforme. Pero lo importante en este caso es la fórmula de arriba, que depende de la distancia. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, vamos a mirar. Voy a escribirle aquí de nuevo la fórmula. No sé si esto se puede cortar y pegar, no creo. Copiar. Vamos a ver si esto nos funciona. Ni idea. Bueno, no sé. Lo importante, la vamos a escribir acá nosotros. El campo es igual a 2 pi por K por sigma por 1 menos, creo que aquí estaba la distancia, sobre z cuadrado más el radio al cuadrado a la 1 medio. Esta es, bien. Entonces, aquí nos dicen en el ejemplo 9 que la figura les muestra 3 discos. Bueno, 2 discos y uno que tiene, es como una corona que tiene un hueco adentro, que tiene la misma densidad uniforme de carga, Q, y nos piden, que tiene la misma carga, perdón, y nos piden que organicemos las configuraciones de acuerdo a la magnitud del campo eléctrico neto en los puntos P, empezando por el más grande. Como ustedes pueden ver, P siempre está a la misma distancia, o sea que, y como todos tienen relativamente, digamos, relativamente el P siempre está a la misma distancia, pues lo que nos importa solamente son los radios y la densidad de carga. O sea, lo único que cambia entre ellos es cómo es la densidad de carga y cómo son los radios. ¿Bien? Y recordemos que la densidad de carga para algo uniforme es Q sobre el área. Y Q sobre el área es Q sobre pi por el radio al cuadrado. ¿Bien? Listo. Entonces, si estamos a la misma distancia, Z es el mismo para todos. No lo estoy cancelando, simplemente estoy indicando que ese no varía. Y por ejemplo, si comparamos entre estos dos, ¿cuál tendrá mayor densidad de carga? Entonces el que tenga mayor densidad de carga es el que tenga menos área, porque estamos metiendo más carga en menos área. Entonces claramente este tiene más densidad de carga que este.
Entonces, de uno sabe que el de A tiene que ser mayor que el de B. Y ahora la pregunta es cómo se compara B con C, para saber si lo podemos organizar inmediatamente o no. Entonces, ¿cómo se compara B con C? Primero que todo tenemos que tener en cuenta que estamos a la misma distancia de nuevo, pero si ustedes se fijan, ahora los elementos de carga, esto, si yo parto de esto para observar los campos, estos elementos de carga están más lejos de mi punto que estos que quedarían por aquí cerca, que están más cerca y contribuyen con más campo. Es decir, todas las cargas en este disco están más alejadas en promedio, ¿sí ven? Están más alejadas en promedio del punto P que las cargas en este disco. Las cargas en este disco, hay algunas que están alejadas, pero hay otras que están muy cerca, las que están por aquí cerca al centro. Y por lo tanto, este campo va a ser más chiquito y de esta manera esto queda organizado como A mayor que B, mayor que C, sin tener que haber aplicado las fórmulas y haber hecho integrales y cosas de ese estilo. Ahora, eh, ahora vamos a pasar a otras de movimiento dentro de un campo. Aquí miramos el 48, que es una mezcla entre un disco uniforme y una partícula. Entonces tenemos, en la figura 2259 tenemos un electrón que se va a liberar desde el reposo en el eje central de un disco uniformemente cargado de radio L. Esa superficie tiene una densidad de carga que nos la dieron. La pregunta es cuál es la magnitud de la aceleración inicial del electrón si se libera a una distancia r, a una distancia r sobre 100, a una distancia r sobre 1000 del centro del disco. Y después hacen otra pregunta para comparar relativamente estas cosas. Entonces, de nuevo, tenemos una cosa que es positiva, que es este disco, y vamos a liberar un electrón a cierta distancia aquí sobre el eje, sobre el disco. ¿Listo? La pregunta es cuánto es la aceleración inicial. Entonces, si esa es la pregunta, tratemos de relacionarla con las cosas que conocemos. La aceleración es fuerza sobre masa. Y la fuerza es una fuerza de tipo eléctrico, sería Q por E, sobre la masa, donde Q es la carga del electrón, la ponemos en valor absoluto, estamos hablando solo de magnitudes, M es la masa del electrón, y E es el campo producido precisamente por el disco. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente calcular cuánto es el campo del disco producido a la distancia que nos están pidiendo y reemplazar. Por ejemplo, sabemos que el campo del disco es 2 pi k q factor de 1 menos la distancia al cuadrado sobre distancia al cuadrado más r al cuadrado a la 1 medio, ¿sí? Y entonces si nos preguntan cuánto es la aceleración a una distancia de r, pues es básicamente decir que z vale r, ¿sí? Estamos a una distancia de r, z vale r, reemplazamos eso en nuestra fórmula y pilas porque aquí tenemos que escribir q, entonces, pero nos dieron fue lambda, entonces lambda es igual a q sobre el área, por lo tanto q es lambda por área, o sea que q es lambda por pi por el radio al cuadrado. ¿Listo? Entonces, como nos dieron lambda y nos dieron el radio, pues ustedes van a observar que vamos a poder calcular absolutamente todo, los radios se nos van a ir, y con eso pues esta es la manera de resolver este problema, que aunque tiene dos punticos realmente es sencillo. Entonces, en resumen, ¿cuál es? Hay un electrón aquí arriba, lo van a liberar. ¿Cuánto es la aceleración sobre ese electrón? Para calcular esa aceleración necesitamos la fuerza sobre la masa, y para calcular la fuerza, pues como es de origen eléctrico, porque ese disco le está ejerciendo una fuerza, pues entonces la escribimos como Q por E. Tenemos Q, tenemos M, pero no tenemos E. E es el campo de un disco a una distancia R, a una distancia Z. Entonces simplemente calculamos el campo de ese disco a esa distancia apropiada y vamos reemplazando y vamos viendo cuánto nos da. Y de esa manera se resuelve. Y miremos a ver si todos estos son similares. Líneas de campo. Estas preguntas sí son mucho más sencillas. Por ejemplo, la primera, les preguntan que cuáles son los signos de las cargas. Entonces claramente Q2 es positiva y Q1 es negativa. Y además Q2 es más grande que Q1 y si ustedes cuentan cuántas líneas salen de Q2 y cuántas líneas salen de Q1, pues pueden obtener que la relación de las cargas es de 1/3, ¿cierto? Cuando tenemos un dipolo en el campo eléctrico, esto no lo vimos, esto lo vamos a guardar para cuando estemos en capacitancia. Bien, esto es todo.
Entonces estos videos son unos ejemplos de cómo resolver algunos problemas, ya que es que ustedes hagan más problemas